Hola amigos, yo soy Elio de Manuel Díaz del Ministerio El Remanente Una Fe Inteligente. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta nueva serie de enseñanzas titulada Pablo como nunca lo habías visto. Antes de iniciar les pido por favor se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Denle like al video, déjenos un comentario y compártanlo con sus redes sociales para que lleguemos a más personas. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo a la dirección remanenteunafeinteligente@gmail.com. Y si han sido bendecidos por este ministerio y desean hacer un donativo para que sigamos predicando, lo pueden hacer a la información que dejamos aquí en pantalla. De antemano les agradecemos y deseamos de corazón que Adonai multiplique todo lo que ustedes invierten. Sin más por el momento, abra su Biblia, haga sus apuntes y prepárese para aprender. En el episodio anterior estuvimos viendo algo sobre el trasfondo de Pablo. También vimos la advertencia que Pedro nos hace a todos los lectores de la Escritura respecto de los escritos de Pablo, diciendo que es muy difícil de entender y que los indoctos y los inconstantes lo tuercen. Por lo tanto, si nosotros no tenemos eso en cuenta, vamos a caer en el engaño de los que creen que ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, porque malinterpretan las palabras de Pablo. Créame, las malinterpretan. Terminamos también nuestra enseñanza hablando acerca de lo que Pablo pensaba respecto de la Torá y cómo él mismo era una persona muy celosa de guardar la Torá. Pero en el mensaje del día de hoy quiero explicarle la prueba definitiva de que Pablo no rompía la Torá y mucho menos que no enseñaba a romper la Torá y que ya no tenía valor. Y para eso nos vamos a ir a la primera vez que Pablo aparece en la Biblia. La primera vez que Pablo aparece en la Biblia es cuando ejecutaron a Esteban. Hechos 7:58. Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Hechos 22:20. Este es mismo Pablo dando su recuento. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué mataron a Esteban? Hechos 6:11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés. Cuando dice Moisés se refiere a la Torá, y contra Elohim. Y soliviantaron, alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la Torá. Pues le hemos oído decir que ese Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Tenga por favor muy en cuenta lo que está en rojo, porque dice, sobornaron a unos para que dijesen que habían oído a Esteban decir palabras en contra de la Torá y de Elohim. Sobornar significa que les pagaron, significa que esas personas no habían escuchado lo que se supone estaban diciendo. Y luego en el verso 13 dice, y pusieron testigos falsos que decían que Esteban hablaba en contra de la Torá y del lugar santo donde estaban. Entonces tenga en cuenta que ambas acusaciones contra Esteban son mentiras. Lo que nos lleva a la prueba de Deuteronomio 13. Esto es muy importante que todos pongamos atención. Deuteronomio 13:1. Cuando se levantare en medio de ti profeta, oh soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Yahweh tu Elohim te está probando para saber si amas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos de Yahweh tu Elohim andarás y a él temerás, guardarás sus mandamientos y escucharás su voz. A él servirás y a él seguirás. Tal profeta, oh soñador de sueños, ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Yahweh tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Yahweh tu Elohim te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. A Esteban lo mataron porque de acuerdo a la Torá, si se levantaba algún profeta que enseñara en contra de la Torá de Elohim, era un profeta falso y debía morir. Entonces, como no pudieron encontrarle ninguna cosa mala en toda su defensa, los miembros del Sanedrín decidieron presentar testigos falsos que dijeron que Esteban estaba diciendo que Yeshua vendría a destruir el templo y vendría a quitar la Torá.
Y sabe algo, este no es un incidente aislado en la escritura porque es lo mismo que hicieron con Yeshua. Mateo 26:59. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el Sanedrín buscaban falso testimonio contra Yeshua para que le dieran muerte, pero no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos testigos falsos y por fin se presentaron dos que declararon: Este dijo, puedo derribar el templo de Elohim y reedificarlo en 3 días. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué hay de lo que testifican estos contra ti? Pero Yeshua callaba y el sumo sacerdote le dijo: Te pongo bajo juramento por el Elohim vivo para que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim. Y Yeshua le dijo: Tú lo has dicho. Además les digo desde ahora que ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder y viniendo en las nubes del cielo. Y entonces el sumo sacerdote se rasgó la ropa y dijo: ¡Blasfemo! ¿Para qué necesitamos más testigos? Fíjense ahora mismo que han oído ustedes esta blasfemia. ¿Qué les parece? Y ellos respondieron: Es digno de muerte. Debemos notar algo muy importante. Número 1. A Esteban lo acusaban de predicar que Yeshua eliminó la Torá. Número 2. A Yeshua lo acusaron de lo mismo todo su ministerio. Número 3. A Pablo lo enseñan en las iglesias como si dijera que Yeshua eliminó la Torá. Número 4. El cristianismo del día de hoy está de acuerdo con los acusadores de Esteban y de Yeshua. ¿Y saben algo? Se jacta de ello. Por lo tanto, el cristianismo del día de hoy falla la prueba de Deuteronomio 13. Y eso no es lo peor. Lo peor es que para matar a Esteban utilizaron testigos falsos, lo que significa que las acusaciones de que Yeshua iba a eliminar la Torá son mentiras. Mírenlo otra vez. Hechos 6:13. Y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la Torá. Pues le hemos oído decir que ese Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Pero al principio dice: y pusieron testigos falsos. Decir que Yeshua vino a quitar la Torá y que ya no se nos aplica a los que se supone somos cristianos es un testimonio falso que hace que Yeshua falle la prueba de Deuteronomio 13. Es por eso que la mayoría de los judíos de hoy no pueden aceptar que Jesucristo, que predica el cristianismo, sea el Mesías, porque el cristianismo ha mostrado con orgullo un Cristo que acabó con la, entre comillas, maldición de la ley, y eso es simplemente inaceptable para cualquier persona que conoce la Torá. Deuteronomio 13 es la prueba máxima para identificar al Mesías. Si cualquiera que se decía profeta hablaba en contra de la Torá, entonces era un falso maestro, no importa cuántos milagros hiciera. Por eso es que Yeshua dijo en Mateo 24:11 que vendrían muchos falsos profetas y harían que la gente se desviara y el amor de muchos se enfriara. El amor es guardar los mandamientos. Amados, debe darnos mucho temor que Yeshua es la Torá viviente y vendrá a aplicar la prueba de Deuteronomio 13. Este es el criterio que utilizará para el día del juicio. Apocalipsis 19:13 dice: Está vestido de una vestidura teñida en sangre y su nombre es la palabra de Elohim. Cuando llegue el día del juicio habrá un criterio muy simple para decidir quiénes entrarán en su reposo y quiénes no. Y es la prueba de Deuteronomio 13. Mateo 5:17 dice: No piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas. No he venido para anular, sino a cumplir. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yod o una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos, y así lo enseña la gente, se le considerará el más pequeño del reino del cielo. Pero a cualquiera que los cumpla y los enseñe, a éste lo considerarán grande en el reino del cielo. Tenga en cuenta, la prueba de Deuteronomio 13 tiene que ver con que si te vienen y te hacen milagros o señales o lo que sea, pero te aconsejan rebelión en contra de Adonai, y rebelión es ir en contra de lo que él estableció, y lo que él estableció es la Torá. Cualquiera que haga milagros, señales, enseñanzas, cánticos o lo que sea, pero te enseñe a ir en contra de lo que se estableció por el mandamiento de aquel al que se supone debes adorar, esa persona rompe Deuteronomio 13, es un falso maestro y debe morir. Lo he dicho muchas veces y lo diré siempre: todos los que te predicamos, todos debemos ser puestos a la prueba de Deuteronomio 13. Elohim te está probando a ti a través de tú probarnos a nosotros. Si tú escuchas maestros que te gustan, pero cuando oyes que dicen cosas que no están de acuerdo a la escritura, de todas maneras lo dejas pasar porque dices: ay, es que sí me gusta, pero esto y esto otro, y no puedes tú mostrar con la Biblia que lo que está diciendo es correcto, entonces, amado, tú estás fallando la prueba porque tú estás dejando pasar cosas que no son correctas, que van en contra de la escritura completamente, nada más porque te cae bien un maestro. Y ten en cuenta, no todos los que son necesariamente falsos maestros son personas que lo son de manera flagrante porque te quieren ofender o te quieren engañar.
Muchos son porque son ignorantes. Entonces, al hermano que todavía está en ignorancia, dirígelo a la Escritura para que predique mejor, porque seguramente son hermanos sinceros que quieren hacer bendición a la gente y son edificación para las personas, pero todavía no conocen toda la verdad. Si tú la conoces, tú ayúdalos. Yeshua está diciendo que en el día del juicio habrá mucha gente salva que entrará en el reino, pero que serán menores que los demás, porque cuando estuvieron en la tierra no guardaban sus mandamientos. Eran personas que se conformaban con el, entre comillas, nada más ser salvos, y que no sabían que estaban en un error al no guardar la Torá. O sea, en esencia la mayoría de los cristianos caen en esa categoría. Pero sabe, hay otra categoría de personas que no van a tener esa misma suerte. Ezequiel 22:25. Como leones rugientes que despedazan a la presa, hay una conspiración de profetas que devoran a la gente, que se apoderan de las riquezas y de los objetos de valor y que aumentan el número de viudas. Sus sacerdotes violan mi Torá y profanan mis objetos sagrados. Ellos no hacen distinción entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a otros la diferencia entre lo puro y lo impuro. Tampoco le prestan atención a mi Shabbat, y he sido profanado entre ellos. Los jefes de la ciudad son como los lobos que desgarran a su presa. Siempre están listos a derramar sangre y a destruir vidas con tal de lograr ganancias injustas. Los profetas todo lo blanquean mediante visiones falsas y predicciones mentirosas. Alegan que lo ha dicho Adonai omnipotente cuando en realidad Adonai nunca les dijo nada. Ezequiel 34:10. Así ha dicho Adonai Elohim: he aquí yo estoy en contra de los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más hasta mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro poderoso en libertinaje y niegan a nuestro único amo y maestro Yeshua HaMashiach. Su destino está en Mateo 7:21. No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de Yahweh, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad es guardar sus mandamientos. En aquel día muchos me dirán: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Entonces les diré en su propia cara: nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. Hermano, qué gran terror van a tener en ese momento todos los que conocen la palabra y que la utilizan para su conveniencia. Los que dicen que los mandamientos de Adonai ya no son para nosotros, que nada más son para los judíos, los que enseñan a los demás a apartarse de la Torá. Todos ellos, por más milagros o señales o liberaciones o lo que sea que hayan hecho, aún en el nombre de Yeshua, serán desechados de la presencia de aquel Señor al que ellos tanto clamaban servir. Y es que no podemos decir que tenemos fe en Yeshua y al mismo tiempo no aplicar todo lo que la Biblia dice en nuestras vidas y solamente quedarnos con el Nuevo Testamento. Yeshua es la palabra de Elohim. Yeshua es fiel a lo que la Escritura dice porque Él es la Escritura hecha carne. Si nosotros negamos la palabra, Yeshua nos tiene que negar. Porque si nosotros negamos la palabra de Elohim y Yeshua no nos negara, entonces Yeshua sería culpable de negar la palabra y por ende se negaría a sí mismo. Si le parece un trabalenguas, mire lo que la Biblia dice. 2 Timoteo 2:12. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y déjeme explicarle claramente este versículo porque se ha utilizado tantas veces para decir 1000 veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Nos han enseñado a decir que nosotros podemos vivir una vida de pecado. Es más, hasta tomamos orgullo en el hecho de decir: yo todos los días peco. Siendo creyente a mí me enseñaron que todos los días pecaba, que nunca dejé de ser pecador. Entonces, si yo nunca dejé de ser pecador, ¿por qué entonces se supone que soy salvo? Se supone que soy salvo para ya no pecar, ¿no? Entonces me utilizaban aquí 2 Timoteo, donde Pablo dice: si nosotros negamos a Yeshua, Él nos va a negar, lo cual tiene sentido. Pero luego dice: si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Bueno, entonces decídanse, porque si primero dice que si nosotros lo negamos a Él, Él nos negará, entonces, ¿por qué después dice si somos infieles, Él es fiel? O sea, ahí es contradictorio, a menos que nosotros entendamos qué está diciendo. Porque si dice, si nosotros negamos a Yeshua, Él nos va a negar. Y luego dice, si nosotros somos infieles, no tiene que estar hablando con ser infiel a Él, sino ser infiel a lo que Él habla. Si nosotros somos infieles al pacto que tenemos con Él, Él permanece fiel, pero amados, no se refiere que es fiel a ti. No significa que es Yeshua una esposa abnegada a la cual tú puedes hacerle adulterio en todo momento y Él te perdona de todas formas. Yeshua es fiel al pacto al cual tú y yo rompemos con nuestro pecado. Si tú dices
que Yeshua para ti es tu Salvador, pero pecas, tú rompes el pacto. Y si tú rompes el pacto, tú estás negándolo a Él. Y si tú lo niegas, Él te debe negar a ti. Si tú eres infiel al pacto que firmaste aquel día con la sangre de Yeshua en tu vida o la sangre de Jesús, si tú eres infiel a ese pacto, Él es fiel a ese pacto. ¿Y sabes por qué? Porque lo dice la siguiente frase. Porque Yeshua no se puede negar a sí mismo. Si Yeshua, cuando tú eres infiel al pacto que se supone firmaste, Él de todas formas te siguiera cubriendo con su gracia, cuando deliberadamente pecaste, Yeshua estaría rompiendo el pacto. El pacto es la Torá. Él es la Torá. Yeshua se negaría a sí mismo si para salvar tu pellejo, Él tuviera que negar la Torá. Y no podemos utilizar esa frase de, pero si pecamos tenemos abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Sí, si pecas de manera incidental, si pecas accidentalmente, si tu naturaleza te hace tropezar. Pero si tú miras el pecado y vives en él, no hay intercesor para contigo, no hay intercesión para ti. No hay salvación para todo aquel que peca deliberadamente. Ya dejemos las niñerías, ya deje de estar creyendo que usted puede, se supone, decir ser salvo y al mismo tiempo decir yo peco porque cuando yo soy débil, entonces él es fuerte sobre mí, que tu gracia sea sobre mí. Esas son mentiras del diablo que le han enseñado a usted y utilizan a Pablo para justificarse cuando Pablo era un hombre muy severo respecto de lo que él pensaba sobre el pecar después de ser salvo. No puedes decir que pecas y decir que eres salvo al mismo tiempo. No hay liberación, no hay salvación, no hay perdón de pecados para aquella persona que sabe lo que significa el pecado y lo sigue haciendo. Tener fe en la palabra de Elohim, es decir, en Yeshua, es lo único que nos da la gracia. Negar la eficacia de la palabra y decir que no toda ella se nos aplica a nosotros es lo mismo que negar a Yeshua. Si tú dices el Antiguo Testamento es de los judíos y todos aquellos que quieren volver a la Torá están desclavándose del Mesías, etcétera, 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 es como tú decir yo quiero a Cristo, o no quiero los brazos completos, no me lo quiero con los pies. Si tú quitas varios libros de la Biblia de la aplicación que deben tener en tu vida, nada más porque crees que eso no se te aplica a ti, tú estás negando la eficacia de parte de la Escritura, y Yeshua es la Escritura. No puedes decirle a Yeshua, yo te amo a ti completamente y no amar lo que Él está diciendo. Él claramente dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Por lo tanto, si tú lo niegas a Él, la gracia se va de ti. No quiere decir que si pecamos por error o por accidente ya no tenemos gracia, sino que no podemos vivir en pecado como si la palabra no fuera cierta y clamar que sí lo es. Hebreos 10:26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Elohim. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Elohim, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también Adonai juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Elohim vivo. Segunda de Pedro 2:20. Porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Maestro y Salvador Yeshua el Mesías se enredan de nuevo en ellas y quedan vencidos, el último estado les viene a ser peor que el primero, pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que se les dio. Escuche, santo mandamiento que se les dio. Quiere decir que se te dan los mandamientos después de ser salvo. A ellos les ha ocurrido el acertado proverbio que dice, el perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Y es por eso que debemos examinarnos continuamente. 2 Corintios 13:5 dice, examínense a ustedes mismos para ver si están viviendo una vida en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿No se dan cuenta que Yeshua HaMashiach está en ustedes? A menos que fallen la prueba. ¿A cuál prueba cree que está refiriéndose? 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Elohim aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amados, pero muchas personas ni siquiera quieren probar su fe porque creen que poner un poquito a prueba lo que creemos es ir en contra de lo que se nos enseñó y por lo tanto ir en contra de Dios. Elohim te dice, ¿quieres ser un obrero aprobado? Necesitas ser probado. No puedes aprobar si no tienes pruebas. No puedes aprobar si no tienes una examinación de lo que estás creyendo. Con tan grandes pruebas de que todos los que transgreden la Torah y predican en contra de ella serán destruidos completamente. Como que uno pensaría, ¿no?, de manera lógica que Pablo, un rabino fariseo, sabría bastante bien y mejor que todos
que no debemos tratar de cambiar la Torá y mucho menos enseñarle eso a los demás, ¿no creen? Y aún así, hay quienes creen que eso es justamente lo que Pablo hacía y hoy lo aman por eso. Entonces, recapitulando. Número 1. El cristianismo del día de hoy dice que Yeshua cambió la Torá. Utilizan a Pablo para justificar sus doctrinas, sin embargo vimos que esas acusaciones eran producto de testigos falsos. Número 2. Es irónico entonces ver que apenas en la primera aparición de Pablo en la Biblia ya se está comprobando la acusación más grande que hacían en su contra durante su ministerio. Número 3. Sin embargo, a pesar de ello, en la actualidad hay infinidad de cristianos que toman esas acusaciones falsas a Esteban, a Yeshua y a Pablo y dicen que en realidad son buenos fundamentos de fe. Número 4. Si la Biblia dice que esas acusaciones son falsas desde un principio, entonces ¿por qué tratamos de utilizar a Pablo para decir que son correctas? Sobre todo considerando que Pablo mismo se la pasaba diciendo que eran acusaciones falsas. Vamos a hablar de Pablo el perseguidor. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la asamblea de creyentes que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y por Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y luego dice, y Saulo asolaba a los creyentes, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Si Pablo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban, entonces quiere decir que Pablo creía que Esteban realmente sí predicaba en contra de la Torá y que Esteban predicaba a un Yeshua que había venido a romper la Torá y a quitar el templo y todo eso, que es en sí las acusaciones que tenía Esteban, ¿recuerdan? Quiere decir que Pablo tenía que haber creído que esas acusaciones eran correctas, pero sabemos que eran acusaciones falsas. ¿Por qué le digo que Pablo tenía que haber estado engañado y Pablo realmente no era de los que coludieron para que hubiera soborno y entonces Esteban fuera muerto? Porque si Pablo hubiera estado de acuerdo con sobornar personas para ponerle mentiras y acusar de mentiras a Esteban, Yeshua jamás se le hubiera aparecido para salvarlo y hubiera dicho de él que era un instrumento escogido. Pablo estaba engañado. Toda la persecución que Pablo hizo de los creyentes la hizo con la bandera de Deuteronomio 13 que decía que todo aquel que predicaba en contra de la Torá debía ser muerto. Y él decía, si este Esteban que se murió es de los líderes y este Esteban predica que Yeshua vino a quitar la Torá, seguramente todos estos otros también predican lo mismo. Entonces tenemos que ir a cumplir la Torá porque la Torá dice debe morir todo aquel que predica que no debe guardarse la Torá. Pablo creía justamente eso. Si usted nunca ha sabido por qué Pablo perseguía a los cristianos o a los creyentes, ni siquiera se llamaban cristianos, pero si quiere saber por qué lo hacía, porque Pablo pensaba que ellos estaban en contra de la Torá. ¿Cómo podemos nosotros pensar hoy en día que Pablo, después de convertido, se la pasa diciendo no guardes la Torá? Es algo ilógico, es algo que no tiene razón de ser. Para que Pablo estuviera de acuerdo con la ejecución ilegal de Esteban, tuvo que haber estado engañado. Considere esto. Número 1. Cualquier judío conocedor del Tanaj no podía aceptar a un Mesías que rompiera la Torá. Número 2. No solo eso, sino que estaban llamados a perseguir y a llevar a juicio a todo aquel que predicara en contra de la Torá. Número 3. Pablo sin dudas estaba haciendo lo correcto de acuerdo a la Torá, aunque claro, estaba basado en una creencia de testimonios falsos que él no sabía. Número 4. Por los primeros 14 años de la fe en Yeshua, y considere esto, 14 años. Esto no fue al mes siguiente después de que Yeshua resucitó, fueron 14 años que pasaron. Por los primeros 14 años de la fe en Yeshua, los creyentes solo eran judíos y muchos de ellos eran sacerdotes y maestros de la Torá, lo dice el libro de los Hechos. Por eso es que nosotros podemos también tener certeza de que no estaban predicando en contra de la Torá. ¿Usted cree que cuando dice la Escritura y muchos sacerdotes obedecían a la fe en Yeshua, lo iban a hacer a cambio de, pues creo en Yeshua, ya no debo guardar la ley? Claro que no, porque Yeshua nunca vino a romper la Torá y tampoco es lo que predican las Escrituras. Es el cristianismo el que nos hizo entender eso porque malinterpretaron a Pablo. Número 5. Pablo era el instrumento escogido, lo que significa que para que se detuviera toda la persecución, solo una persona podía intervenir. Hechos 9:3. Cuando iba por el camino, acercándose a Damasco, de repente un destello de luz del cielo resplandeció por todo su alrededor. Cayéndose en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues constantemente? Y él le preguntó, Adón, ¿quién eres tú? Y el Adón le dijo, yo soy Yeshua y tú me estás persiguiendo. Hechos 9:20.
muy pronto empezó a proclamar en las sinagogas acerca de Yeshua, afirmando que este es el Hijo de Yahweh. Y todos los que lo oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿este no es aquel que en Jerusalén arrasaba a los que invocaban ese nombre? ¿Y no había venido aquí también para eso mismo, para llevarlos a todos detenidos a los sumos sacerdotes? Pero Pablo seguía tomando mayor fuerza y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Yeshua es el Mesías. Y después de muchos días, los dirigentes judíos tomaron el acuerdo de matarlo. ¿Se ha puesto a pensar por qué perseguían a Pablo? Recordemos que debido a los testigos falsos que acusaron a Esteban, había muchos que seguían pensando que los creyentes en Yeshua predicaban que la Torá debía ser quitada. Pablo era de ellos. Pero Yeshua fue y se le presentó a Pablo, pero no se le presentó a los demás. Entonces, Saulo de Tarso fue reconvenido, entendió que sin dudas él estaba persiguiendo a Yeshua y que claro, Yeshua no rompía la Torá y que Esteban tampoco. Por eso es que se arrepintió y por eso es que volvió de lo que estaba haciendo y empezó a predicar con la escritura, porque él sabía la escritura, empezó a predicar que Yeshua es el Mesías. Si usted quiere saber por qué Pablo es el instrumento escogido, necesita entender que Pablo es la persona más letrada que existe del Tanaj. Por eso es que Yeshua decía, este es el bueno. Y tenía convicción, tanta convicción como lo dice él. En cuanto a celo, yo fui perseguidor de los creyentes. Claro que tenía celo sobre la escritura, porque él pensaba que perseguir a los creyentes era lo correcto, porque según la escritura, todo aquel que va en contra de la Torá debe morir. Y él pensaba que estos creyentes, por las mentiras que hicieron creerle de Esteban, estos creyentes al parecer rompían la Torá también. Entienda, es sencillo, bastante sencillo. Cuando él empieza a predicar de Yeshua, los demás dicen, este ya es igual que Esteban. Y como pensaban que Esteban era uno que estaba en contra de la Torá y Yeshua estaba en contra de la Torá, dijeron, Pablo ahora está en contra de la Torá y Saulo de Tarso rompe Deuteronomio 13, Saulo de Tarso debe morir. Y hoy en día, como hay un total desconocimiento dentro del cristianismo de Deuteronomio 13 y como hay un total malentendido respecto de lo que Pablo escribe, pensamos que las cosas de las cuales acusaban a Pablo y por lo cual lo querían matar, es decir, que lo acusaban de romper la Torá y de predicar que ya no debía guardarse la Torá, ahora al parecer son las banderas con las que nos enarbolamos diciendo, no, es que yo soy de los que ya esa ley no me va a atar a mí, yo estoy bajo la gracia. Si Pablo estuviera vivo y estuviera aquí enfrente de usted, y usted dice, Pablo, tú dijiste que ya no estoy bajo la ley. Gloria a Adonai, yo ya puedo ser libre de toda esa transgresión. Pablo sería el primero en acusarlo a usted de romper Deuteronomio 13 y Pablo tendría la obligación de matarlo. El cristianismo del día de hoy rompe Deuteronomio 13. Todos y cada uno de los que dicen que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia y no tienen ni idea de lo que Pablo dijo con esa frase, todos están rompiendo Deuteronomio 13. Si usted lo ha hecho, arrepiéntase. Porque ese es el criterio que Yeshua HaMashiach, Jesucristo, si usted le conoce así, es el criterio que Jesús va a utilizar el día del juicio. Por esa pequeña escritura te va a juzgar. A Él no le importa todas las cosas buenas o malas que hayas hecho. A Él le importa que si tú te humillaste y dijiste yo quiero que tú me salves, entonces entras al juicio de todos aquellos que se supone son salvos para ver si realmente permanecemos en esa salvación. Porque la salvación no es un acto de un día, amado. La salvación es un proceso que inicia cuando te humillas y te arrepientes de tus pecados y luego después de eso empiezas el resto de tu vida a comprobar que tú ya no eres un gentil que vivías, sino un israelita que guarda los mandamientos de el Elohim de los israelitas, que nos dejó para nuestra bendición, y entonces el que persevere bien en esas palabras hasta el fin será salvo. La salvación no es una cuestión de un día, la salvación es un proceso. Mira Identidad del Despertar de Efraín si quieres saber mucho más sobre la salvación. Por ahora te quiero decir que Deuteronomio 13 es la prueba que posiblemente has roto y de la cual mayormente te tienes que humillar y pedir perdón para nunca más volver a romperla. A cualquiera que te prediquemos, sin importar quiénes seamos, a cualquiera nos tienes que poner a prueba en Deuteronomio 13. Si nosotros te decimos milagros, señales, profecías y todo eso, pero con nuestro proceder y aún con nuestras palabras te dirigimos a algo que no está en la Escritura y que no es lo que el Elohim de la Escritura te está diciendo, nosotros rompemos Deuteronomio 13 y tú no nos debieras estar escuchando.
Esa es tu prueba para distinguir cuáles son los maestros que debes oír. Si me aman, guarden mi Torah, y el Consolador a ustedes vendrá. Solo un poco y ya no me verán, pero cuando yo vuelva, ustedes vivirán. El que me ama de verdad, mi palabra siempre guardará, y mi Padre le amará. Y el que ignora mi instrucción no me ama y está en perdición. Solo hablo lo que el Padre ordenó, y hoy lo oyen de mis labios por última ocasión. El Ruach HaKodesh, a quien Abba enviará, les recordará todo lo que me oyen hablar. El que me ama de verdad, mi palabra siempre guardará, y mi Padre le amará. Y el que ignora mi instrucción no me ama y está en perdición. La paz les dejo, mi paz les doy, y no es la paz de este mundo de hoy. No tenga miedo su débil corazón. Yo voy al Padre y luego vendré, para que donde yo estoy estén. Les digo ahora para que tengan fe. Ya no hay nada que pueda decir, pues viene el maligno y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca el amor que le tengo al Padre, cumpliré su misión. El que me ama de verdad, mi palabra siempre guardará, y mi Padre le amará. Y el que ignora mi instrucción no me ama y está en perdición. El que me ama de verdad, mi palabra siempre guardará, y mi Padre le amará. Y el que ignora mi instrucción no me ama y está en perdición. Adonai.